censo del que habla Lucas, se nos da una fecha bastante interesante que no concuerda con nada, que es la fecha del año 6 después de Cristo. Esta fecha sería la fecha del nacimiento de Jesús, pero si así fuera la cosa, entonces el bautismo de Jesús habría tenido que ocurrir en el año 33 después de Cristo. Y esto viene a ser como una piedra en el zapato para toda la profecía bíblica. En dicho caso, entonces, todas las profecías que hemos narrado en este canal se derrumbarían por completo. No solo las que ha probado Ecusatón Arismus, sino inclusive lo que dicen las religiones corporativas, que aún estando ellas equivocadas, pues no concuerdan para nada con esta fecha de el año 6 después de Cristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que al momento de Jesús ser colgado en el madero tenía 33 años, y eso no puede ser posible si Jesús nació en el año 6 después de Cristo. Entonces es una fecha que no concuerda con nada ni con nadie de lo que se ha profetizado o de lo que se ha hablado sobre el nacimiento de Jesús. Y por eso hoy yo no solo presento 9 o 10 formas de probar que Jesús fue bautizado en el año 27, sino que también voy a probar que es completamente falso esto que han dicho la mayoría de historiadores y religiosos, de que el primer censo del que habla Lucas en este versículo ocurrió en el año 6 después de Cristo. Esto es totalmente falso, y si tú vas a Wikipedia o a la inteligencia artificial o lo quieres buscar en Google, vas a tener graves problemas para encontrar la verdad, porque todas estas páginas te van a decir que este censo ocurrió en el año 6 después de Cristo y que tal vez Lucas se equivocó y por tanto entonces el Evangelio de Lucas está equivocado, y eso quiere decir que la palabra de Dios es falsa, porque Lucas no solamente escribió el Evangelio de Lucas, sino también Hechos de los Apóstoles. Y eso entonces también querría decir que el libro de Hechos de los Apóstoles también está equivocado, ¿verdad? Y así, poquito a poquito, estas personas van introduciendo la duda, como ya lo hemos hablado. Es lo importante para el demonio, permitir que la duda se introduzca en tu mente. Y de repente tú pienses, caramba, pues yo haciendo este esfuerzo y de repente tal vez la palabra de Dios no sea la palabra de Dios. Y es una manera que tienen estas huestes espirituales de maldad para llevarte al pecado, a través inclusive de sus agentes disfrazados de pastores o de sacerdotes en las religiones corporativas, y te van a decir que en la Biblia hay errores y que hay engaños de traducción y que no fue traducida correctamente. Y aunque nosotros podemos ver que en algunas palabras eso puede ser cierto, a la final el mensaje y las profecías están todas correctas. Puede que la palabra cruz fue reemplazada por la verdadera palabra, que es poste o madera. Sin embargo, yo he podido ver a personas que de alguna manera, con todo y estos errores de cruz o de la palabra infierno, han podido arrepentirse en un 100%. No adoran a la cruz, saben que la cruz es un símbolo idolátrico, aun y cuando piensan que Jesús fue colgado en una cruz. Y sin embargo ya vemos, hermanos, que está muy claro en el segundo mandamiento que no debemos hacernos cruces, ni tener cadenas o objetos con cruces, como lo tenía este cantante de música popular. Entonces, hermanos, todas estas mentiras que curiosamente son expandidas por los líderes religiosos y a veces también por los ateos, llevan a las personas a una duda muy grande. En este caso, esta controversia o contradicción entre el nacimiento de Jesús establecido por Mateo en el año 4 a.C. en la muerte de Herodes, mientras que Lucas establece, al parecer, otra fecha del nacimiento de Jesús, en este caso cuando Cirinio era gobernador de Siria, y lo cual supuestamente fue en el año 6 después de Cristo. Entonces, uno de los problemas más fuertes que encontramos en este acertijo de Lucas o
en el que nos ha metido Wikipedia y los ateos y los historiadores del mundo, más bien, no Lucas, es que tú buscas en la historia, buscas en Google, buscas en Wikipedia, en la inteligencia artificial, todos te van a decir que este primer censo está basado en los escritos del historiador Flavio Josefo, que de alguna manera tienen parte verdad. Y en este caso esos escritos, sin embargo, dicen que el primer censo decretado por Augusto ocurrió 37 años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla naval de Accio. Y resulta que la batalla naval de Accio ocurrió en el año 31 a.C. Por lo que si nosotros le restamos los 37 años que según Flavio Josefo transcurrieron, eso nos llevaría al año 6 o 7 después de Cristo, que sería el año en que José y María habrían subido a Belén para ser empadronados. Entonces vemos aquí una mezcla de verdades y mentiras que hacen que todo esto sea muchísimo más difícil de entender. Aquí Ecusatón se los va a mostrar ya todo desenredado, y por eso tengo que tratar de mostrarles desde dónde parte la mentira, para que luego ustedes no salgan a buscarlo en Google o en Wikipedia y digan que Ecusatón no dijo la verdad, y por eso tengo que partir de la mentira. En este caso entonces es parte cierto que un censo ocurrió 37 años después de que ocurrió esta batalla naval de Accio, pero no fue ese primer censo del que habla Lucas, ¿verdad, hermanos? Y por eso ahí vamos nosotros entendiendo cómo es que todas estas mentiras van pasando de generación en generación hasta el punto de que hoy en día esto es lo que muestra Wikipedia y Google, y por supuesto esta información que Ecusatón te está mostrando no la vas a encontrar en ninguna parte. Es cierto que algunos youtubers, algunos estudiosos hablan de 2 censos, pero no pueden exponer la mentira como la va a exponer Ecusatón Aritmon, y no pueden mostrar la verdad, inclusive con el detalle con el que te la va a mostrar Ecusatón Aritmon, hermanos. Entonces miremos que nosotros sí tenemos ya un punto de partida. Nosotros sabemos que Jesús nació en el año 4 a.C. Muchas personas lo saben, y eso los ha llevado a entender que tal vez hubieron más de un censo, y que tal vez por eso Lucas habla de un primer censo. Tal vez existió otro segundo censo. Sin embargo, aquí el problema está en que todos los historiadores dicen que este primer censo ocurrió cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y si tú buscas en Wikipedia, te dirán que solamente Cirenio fue gobernador de Siria a partir del año 6 después de Cristo. Entonces ahí está el detalle que confunde mucho, porque te dicen que es un detalle histórico, que solamente a partir del año 6 después de Cristo Cirenio fue gobernador de Siria, y que ese censo solamente se hizo cuando Cirenio fue gobernador de Siria, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. Y sin embargo, es bastante curioso que sea el mismo Lucas quien lo resuelve. Y uno se queda admirado, hermanos, de cómo la misma Biblia resuelve todos estos problemas en los que se mete el hombre, con sus contradicciones y con sus fechas y con su mezcla de verdades y mentiras. Es precisamente la misma palabra de Dios la que derrumba todos estos engaños. En este caso, Lucas nos deja claro cuál fue el primer y segundo censo. El primer censo es el que él está revelando en el Evangelio de Lucas, pero que no ocurre en el año 6 después de Cristo. El segundo censo es el que Lucas está revelando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, y ese es el que ocurre en el año 6 después de Cristo. Leamos en Hechos capítulo 5, versículo 39 al 38. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada.
Pero después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Es bastante claro que este censo descrito por Lucas aquí en Hechos de los Apóstoles no puede ser el mismo censo descrito por Lucas en su Evangelio, en el cual José y María, estando aún embarazada, viajaron de Nazaret a Belén para empadronarse. Aquí nosotros, en Hechos de los Apóstoles, vemos que este otro censo que describe Lucas estuvo rodeado de violencia, de revolución, conflicto y muerte. Inclusive Lucas dice que un tal Judas el Galileo, en los días del censo, llevó en pos de sí a mucho pueblo. Es decir, que hubo una revolución, hubo un alzamiento de parte de la población. Uno puede ver claramente que durante ese censo sí había violencia en las calles, lo cual significa que no eran tiempos como para que una mujer embarazada se desplazara en su burrito de Galilea a Belén. ¿Verdad, hermanos? Como que no concuerda el asunto. De manera de que es apenas obvio que el censo en el que María estuvo embarazada de Jesús fue totalmente distinto del censo del que está hablando Lucas aquí en Hechos de los Apóstoles, en el que este Judas el Galileo se rebeló contra el Imperio Romano y llevó a mucho pueblo tras de sí. El censo entonces en el que María estaba a punto de dar a luz era totalmente pacífico, y por eso la población también lo obedeció gustosamente. Pero el segundo censo, revelado en Hechos de los Apóstoles, donde se muestra que Judas el Galileo fue violento y que llevó a mucho pueblo tras de él, se nos está revelando claramente como un censo violento y peligroso que fue rechazado por la población judía. De acuerdo con eso, hermanos, como este segundo censo fue rechazado por la mayoría de la población, es como obvio que en ese censo nunca hubiera podido cumplirse esa profecía del profeta Daniel, donde el emperador haría pasar un cobrador de tributos para imponer un impuesto global. No podría ocurrir esa profecía. Esa profecía solo habría podido cumplirse durante el primer censo. Ahí sí, mediante un censo pacífico, podía pasar este cobrador de tributos y cobrar un impuesto global. Y fue precisamente en ese censo en el que José y María entonces tuvieron que desplazarse de Nazaret a Belén para empadronarse. Entonces este es un punto clave. El emperador Augusto César depone a Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, quien era el etnarca de Judea y de otras regiones de Israel, y eso significó como una especie de anexión de Judea a Roma, porque de alguna manera Arquelao era judío. Sin embargo, cuando Roma impone un gobernante romano sobre Judea, obviamente eso desata la rebelión de Judas el Galileo, también con otro líder judío llamado Sadoc el fariseo, quienes llevaron tras de sí mucho pueblo. El punto clave entonces para anotarlo es que Arquelao es depuesto solo hasta el año 6 después de Cristo, y esto lo confirman todos los historiadores del mundo. Por tanto, la rebelión de Judas el Galileo solo pudo ocurrir en el año 6 después de Cristo. Eso quiere decir que es imposible que durante esa revolución Jesús y María pudieran viajar tranquilamente de Nazaret a Belén para empadronarse. ¿Verdad, hermanos? Básicamente,